Vamos a hablar de México porque México tiene una gran iniciativa que es la de nacionalizar las empresas eléctricas. Sí, una iniciativa muy importante que se pone en el camino de varias medidas que venimos analizando del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que entra en la recta final de su mandato con grandes expectativas y posibilidades de que su sucesor o sucesora sean del mismo signo político. Hay un alto grado de aprobación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hace un mes hablábamos de la nacionalización del litio, que tiene que ver con la posibilidad de que México controle las reservas de litio para luego ser explotadas. Después le sumamos cómo Tesla tiene planteado poner una fábrica de autos a batería eléctrica ahí, sobre la base del control que tiene México sobre el litio. Y en este caso vamos a hablar del tema de la electricidad. Se dio a conocer en las últimas horas que el gobierno de México llegó a un acuerdo para adquirir 13 plantas de producción de energía eléctrica que estaban en manos de una empresa de capital extranjero, de capital español, que pasan ahora a estar bajo la tutela del Estado mexicano, con lo cual lo que es la empresa eléctrica mexicana, que es la Comisión Federal de Electricidad, va a controlar más del 55% del mercado de generación eléctrica de México. En algunas zonas, que eran las zonas menos rentables, entre comillas, para el mercado de la producción eléctrica, esa participación de la empresa estatal pasa del 7% a superar el 65%. Es decir, esta empresa que está comprando el Estado mexicano es muy relevante, sobre todo en las zonas del nordeste mexicano, que son las zonas con menos desarrollo industrial y que más necesitan de la presencia estatal. Esto representa que el Estado mexicano, a través de la empresa de electricidad estatal, pasa a ser el factor más relevante en la producción de energía en momentos donde la energía se ha vuelto no solamente una cuestión de derechos básicos de la población. En el mensaje del día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encargó de remarcar que va a sostener la política de no aumento de las tarifas, subrayo, desde que asumió Andrés Manuel López Obrador y hasta que termine su mandato se compromete a no aumentar las tarifas a los consumidores en materia eléctrica, pero no solo no aumentarlas, sino que ha multiplicado la capacidad de producción eléctrica y multiplicado la capacidad de producción eléctrica en manos del Estado en este momento. En momentos donde la cuestión de la energía, y en particular de la producción de energía eléctrica, es un elemento estratégico en el mundo, digamos, estamos viviendo conflictos bélicos en relación a la geopolítica de la energía en el mundo, creo que es un camino a analizar y a entender, y que en gran medida revierte todo lo que había sido un proceso de privatización de las grandes empresas estatales mexicanas, producto de lo que habían sido los años de giro neoliberal del PRI y luego de la emergencia de los gobiernos del PAN, dos partidos políticos que hoy están en la oposición y que están juntos conformando un frente, lo que sería la derecha en México hoy. Entonces, si sumamos Pemex, que sería la YPF de México, y ahora con la Comisión Federal de Electricidad, tenemos que México, de cara a lo que son los desafíos en un mundo en crisis, se hace del control de las herramientas estratégicas en relación a la cuestión energética para garantizar un cierto desarrollo industrial, porque sabemos que la competitividad de las industrias tiene como factor la cuestión energética como un elemento central, pero también como una cuestión de soberanía en relación al control estatal y soberano sobre estos recursos, y también mucho mayor margen de maniobra sobre una cuestión tan sensible a la inflación que afecta a todos los países, no tanto como al nuestro, pero afecta a todos los países, que tiene que ver con las tarifas energéticas. Entonces es un juego que abre toda una nueva dimensión en el espectro político mexicano, y que fue una gran noticia que consolida esta política de carácter popular, nacionalista del gobierno mexicano. Ahora nos vamos a Estados Unidos para hablar un poco de la situación judicial de Trump, que bueno, está bastante complicado, ¿no? Un caso bastante particular, digo, porque no es algo que le haya pasado a otro presidente, ¿no?
Bueno, a ver, no es normal, es cierto, ver a un expresidente norteamericano tener que someterse a poner los dedos en el pianito, como se dice, que se lo vio en el día de ayer, tener que allanarse a la justicia, en este caso la justicia del estado de Nueva York, un estado bastante contrario a la ideología política de Trump, un estado, si se quiere, progresista dentro del espectro político norteamericano, donde a Trump se lo cita, se lo acusa de haber querido sobornar o querer acallar las supuestas denuncias que una actriz o una ex actriz porno tenía en función de una relación que ella había tenido con él y que él de alguna manera la había querido silenciar. Todo un ribete, digamos, bastante apolítico, la historia en sí misma, pero el impacto que tiene es muy político, porque se trata de un expresidente que pretende ser el principal líder de la oposición al gobierno de Biden, en un contexto donde se empieza a dirimir lo que son las internas, que allá se llaman primarias, dentro del Partido Republicano, a ver quién se va a constituir como el principal adversario del presidente Biden, que en principio va a buscar su reelección en las próximas presidenciales. Donald Trump no está tan bien posicionado como él quisiera. Hace unos meses analizábamos el resultado de las elecciones de medio término, de las legislativas, donde se esperaba que los partidarios de Trump obtuvieran resultados mejores. No fueron tan buenos, de hecho Biden salió relativamente fortalecido, se esperaba que le fuera peor. En el día de ayer, cuando él fue a declarar, si bien hubo una manifestación de partidarios de Trump en la puerta de los tribunales, no fue tan fuerte como se esperaba, y si bien el principal adversario dentro de la interna del Partido Republicano, que es el gobernador de Florida, DeSantis, salió a apoyar las denuncias de Trump en relación a que esto es una persecución política, no está claro que esta espectacularización de su figura, vinculado con una actriz o una ex actriz porno, que se ponga en el lugar de víctima, le dé los réditos que le dio durante su primera campaña que lo llevó a presidente de Estados Unidos. Hay que ver esto cómo termina cristalizando. Lo cierto es que el presidente Biden evitó la polarización con él, le bajó un poco el precio a la situación de las declaraciones de Trump. Hay que ver cómo él se declaró, digamos, inocente. Dice que hay una especie de persecución política hacia él. Él argumenta, claro, que esto es parte de una persecución política. Recordemos que dentro de las cosas por las cuales está siendo investigado Trump, esta es una, digamos, no tiene, como decía antes, tanta relevancia política. Él también está siendo investigado por un comité especial por los hechos que sucedieron, por ejemplo, en la invasión al Capitolio, por la instigación a no reconocer los resultados electorales de las elecciones presidenciales. Digamos, esas son causas o procesos mucho más fuertes en términos políticos que este. Este lo sirvió para instalarse, para volverse a instalar en los medios, pero no con la potencia que tenía en otra época la figura de Trump. Así que hay que ver cómo termina cristalizando esto, pero claramente es como una previa de las primarias republicanas, donde se va a dirimir quién va a ser el candidato que enfrente al presidente Biden en la búsqueda de su reelección. Continúa el proceso de juicio político y ¿cómo sigue eso? Bueno, recordemos a la audiencia que Guillermo Lasso es el presidente de Ecuador. Que es un ex banquero proveniente de la derecha empresarial ecuatoriana, que triunfó en las últimas elecciones a partir de la situación de proscripción del principal líder político de Ecuador, que es Rafael Correa, quien continúa exiliado, y gran parte de la conducción de Revolución Ciudadana también en el exilio. A pesar de eso, en las últimas elecciones de lo que serían gobernaciones e intendencias que estuvimos cubriendo para Cuánto Cuento en Ecuador, obtuvieron los candidatos de Revolución Ciudadana victorias inesperadas en varios puntos de Ecuador, en alcaldías determinantes. Y esto lo digo para decir que el clima político en Ecuador fue cambiando y es un momento de gran adversidad para el presidente, en el marco de una crisis social muy relevante, muy importante, y también una crisis de seguridad en Ecuador, donde la acción de distintas bandas armadas, bandas vinculadas con los narcos, han llevado los índices de criminalidad
a superar todos los récords esperados. Entonces, en ese contexto de crisis social, crisis política, alarmas de inseguridad y retracción del Estado de sus funciones básicas, es que aparece la debilidad de Lasso. Y en ese contexto estalla un escándalo de corrupción que también estuvimos cubriendo en esta columna en anteriores emisiones, que se llama El Gran Cuñado, que tiene que ver con los supuestos vínculos de quien es el cuñado de Lasso con el tráfico de influencias y el acceso a negociados por parte de estos familiares de Lasso. En ese contexto aparece la posibilidad de llevar adelante el juicio político, impulsada fundamentalmente por la oposición en la Asamblea Nacional. Fundamentalmente desde el correísmo se inicia este proceso de juicio político que tenía que ser revisado por la Corte Suprema para ver si cumplía con los procedimientos establecidos en la Constitución para poder avanzar de manera legal con el juicio político. La noticia es que efectivamente la Corte habilitó la legalidad de este proceso de juicio político y ahora queda por ver el desarrollo del juicio como tal y finalmente lo que va a terminar definiendo es si están o no están los porotos, si están los números para consumar la destitución de Lasso. Para eso se necesitan 2/3 de los votos de la Asamblea. La Asamblea está compuesta por 139 miembros, es un poder legislativo unicameral, en el caso de Ecuador no tienen Senado y diputados, sino que es una Asamblea Nacional. Los votos estarían, si se juntan los votos del correísmo con los votos de Pachacuti, que es la otra ala de la oposición, que es el brazo político del movimiento indígena, más algunos independientes, podrían llegar a estar esos votos. Eso habla de la debilidad política del presidente. Hay que ver si con el desarrollo del juicio político eso finalmente se terminan juntando los votos que potencialmente estarían si se juntan en un mismo lugar. ¿Qué alternativas le quedan a Lasso? Bueno, por un lado, Lasso ha aprovechado esta situación de inseguridad y de crisis de la seguridad ciudadana en Ecuador para pegar un giro onda Bukele. Estableció el estado de excepción en gran parte del país, impulsó una nueva norma para que la gente pudiera portar armas por sí misma, es decir, está buscando un giro represivo, un giro a lo salvadoreño, un giro a lo colombiano, para hacer del problema de la seguridad una justificación de un giro autoritario de su gobierno. Hay que ver si le da la nafta en estas condiciones de debilidad política para imponer esa agenda y sobreponerse al intento de juicio político, pero en caso de que avance el juicio político, hay un instrumento dentro de la Constitución de Ecuador que se llama la muerte cruzada, con la cual que permite que un presidente que está a punto de ser sometido a juicio político puede convocar a elecciones generales, donde se vuelve a elegir al presidente, pero también se reeligen a los miembros de la Asamblea. Entonces, estos serían los escenarios posibles que se abren ante la crisis política que atraviesa el Ecuador, que básicamente es una crisis derivada de la implementación de políticas de carácter neoliberal, de retracción de los derechos de las grandes mayorías en Ecuador, que comenzaron no con el gobierno de este neoliberal empresarial ex banquero que es Lasso, sino que comenzaron con quien fuera el sucesor de Correa, Lenín Moreno, que pegó un giro político cuando asumió. Rafael Correa lo ungió como su sucesor, ganó las elecciones, al poco tiempo de ganar encarceló a su vicepresidente, que le era leal a Correa, dio vuelta al partido político, encarceló a sus principales opositores y comenzó a implementar un gobierno más cercano a el programa de ajuste y de apertura económica. Eso fue profundizado por Lasso y esa es un poco la raíz de la crisis económica. Y la raíz de la crisis política es que los principales liderazgos hoy están proscriptos y exiliados afuera de Ecuador. Aún en esas condiciones adversas, el correísmo logró una victoria importante en las seccionales de hace 2 meses y se abre la posibilidad de que haya un cambio de gobierno tarde o temprano en Ecuador, ya sea por la vía de que haya un juicio político, ya sea por la vía de que se convoque a esta muerte cruzada y a nuevas elecciones, o ya sea por la vía de que finalmente Lasso termine su mandato tal como está previsto. Lo más probable es que en esas elecciones, aunque Lasso termine su mandato como estaba previsto, triunfe la oposición. Hay que ver cuál va a ser la estrategia del correísmo para construir esa mayoría electoral, pero bueno, esos son capítulos que hay que ver, hay que esperar en esta serie qué capítulos van a venir. Por lo pronto hay que ver cómo se desarrolla este juicio político contra el presidente Lasso. Fede, te escuchamos el sábado por la tarde. Sábado a la tarde, la cita obligada de todos los sábados, 18 horas, diálogo internacional con la conducción de Atilio Borón, Telma Luzani y gran equipo
equipo toda la realidad política internacional, entrevistas, y bueno, y los invitamos a que nos acompañen el sábado. Federico Montero, ¿en cuánto cuento?